Escuchemos las palabras de la profesora y folclorista puntarenense Cinia Soto Mora. Para mí el tren eléctrico al Pacífico era de lo más hermoso. Yo no tuve la experiencia de montarme en el tren porque cuando eso se dio, no sé, mis papás eran muy pobres y no me dieron esa bendición. Pero con respecto a las investigaciones, sé que fue muy importante para Punta Arenas que en 1930 el tren eléctrico al Pacífico llegara. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ernesto Alvarado, junto a mis compañeros en este curso de cine del programa de Humanidades de la Universidad Técnica Nacional de Punta Arenas. Le damos la bienvenida y también explicarles a lo que se trata de este pequeño documental en lo que es la búsqueda del tren del Pacífico en este año 2020, la lucha y sus pormenores políticos de lo que trasciende una provincia que tiene la necesidad y urge un cambio político y un cambio social en la provincia de Punta Arenas. En representación de este corto documental noticioso, los estudiantes de la Universidad Técnica Nacional Sede del Pacífico nos dieron sus impresiones e investigaciones, con el fin de dar un criterio transparente. Parte importante de la trayectoria del tren al Pacífico era acá, sí correcto, Matalimón de Punta Arenas Caldera. Impresionante esta vista de lo que pudo haber pasado y lo que pudo haber sido el tren al Pacífico en lo más antaño de nuestra actualidad. Y como parte de esta presentación de este corto documental noticioso, daremos una cantidad de 3 capítulos, los cuales son Historia del tren al Pacífico, su inicio y cierre del Incofer, actualidad en este 2020. Criterio técnico de un invitado especial. Adicional de estos temas, nos adentraremos en la búsqueda de un pasado y un presente, y lo cual realmente trasciende en nuestra sociedad y la importancia de habilitar esta nueva ruta al tren al Pacífico. Punta Arenas, provincia número 6 de Costa Rica, y la más extensa en el territorio nacional. El territorio de Punta Arenas perteneció en la época precolombina a la Gran Nicoya, área arqueológica que ocupa parte de la costa pacífica de Nicaragua, hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI. Existían diversos cacicazgos de etnia chorotega que habitaban no solo el litoral pacífico, sino también varias de las islas del Golfo de Nicoya, como Isla Chira, entre los que destacan Corobicí, Avangares, Chomes y Orotina. Se extiende a lo largo del Pacífico y comprende las islas del Golfo de Nicoya. Es una de las regiones turísticas más importantes del país, adornada por sus abundantes islas, ensenadas de playas y tesoros naturales de gran belleza, que la convierten en un destino turístico por excelencia, tanto nacional como internacional, pues es también escala de cruceros que vienen con muchos turistas internacionales. La economía se basa en los cultivos de cereales, legumbres y en la ganadería y en la pesca. Proclamada como ciudad el 17 de septiembre de 1858 bajo el mandato del presidente Juan Rafael Mora Porras. Esconde un legado sumamente importante en cuanto a historia y cultura. Uno de los más importantes fue el legado que ha dejado el antiguo ferrocarril, que escondió historia en todo el sentido de la palabra. Nos devolveremos en las últimas décadas del siglo XIX al incremento de las cosechas de café, que obligó a los gobernantes a redoblar el esfuerzo para lograr una salida del café hacia el Pacífico de nuestro país. Por decreto, el 13 de junio de 1888, el Congreso Constitucional autoriza al Ejecutivo a realizar los gastos necesarios a fin de trazar y localizar una nueva vía férrea que pusiera en comunicación hacia las costas del Pacífico. El 24 de noviembre de 1896, por medio del decreto número 5, se autoriza al Ejecutivo para iniciar la construcción. Los trabajos de la construcción del ferrocarril al Pacífico iniciaron el 22 de septiembre de 1897. Finalmente, el Estado recibió las obras e inauguró la vía completa en San José a Punta Arenas
de 132 kilómetros el 23 de julio de 1910. El puerto de Punta Arenas adolecía en la década de 1930 de agua, especialmente de potable. En consecuencia, el Ferrocarril al Pacífico asumió el aprovechamiento de agua y la cañería de esa ciudad. En 1934, el presidente Ricardo Jiménez informaba al Congreso lo siguiente: la Comisión de Ingenieros, encargada del estudio del asunto, lo que aconseja es tomar las aguas del Ojo de Agua, cerca de la estación del mismo nombre, en el kilómetro 15 del Ferrocarril al Pacífico. Las aguas son excelentes, la conducción de ellas hasta el puerto no ofrece dificultades y servirán no solo para el abastecimiento de la ciudad de Punta Arenas, sino también para él y de todas las poblaciones que hay entre Ojo de Agua y de Punta Arenas. Esas poblaciones son muchas y no se desarrollan como sería desear, cabalmente por la carencia de una buena agua de beber. La obra requerirá una asignación doble de la decretada, pero a juicio del Ejecutivo, el gasto se impone. Los extranjeros, cuando desembarcan, se asombran de que no haya allí agua para bañarse y ni siquiera para apagar la sed, sin peligro de coger una infección intestinal. El Ministerio de Planificación y Política Económica de Mideplan otorgó al Instituto Costarricense de Ferrocarriles Incofer el fondo de 314.458.200 colones para la realización de estudios de pre y factibilidad del proyecto de reconstrucción de los 131 kilómetros de vía férrea entre Alajuela y Punta Arenas. La reactivación del ferrocarril al Pacífico es uno de los proyectos claves del Incofer, enmarcado en el Plan Estratégico Institucional del 2019 al 2023, junto al tren eléctrico de pasajeros del Gran Área Metropolitana y al tren eléctrico de carga de Limón, con lo que el instituto busca reactivar su operación en 6 de las 7 provincias del territorio nacional. La presidenta ejecutiva del Incofer, Elizabeth Briceño, manifestó que para los ferrocarrileros lograr contar con la vía férrea al Pacífico rehabilitada y en operación es algo que lo llena de muchísimo entusiasmo. Y por otra parte, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, menciona que dotar a la región Pacífico Central de mayor competitividad y empleo es una tarea ineludible para el crecimiento potencial del país. Las fechas de embarque y entrega para los 2 lotes de trenes nuevos adquiridos a la empresa CRRC Qingdao Xifang ya se encuentran establecidas. El primero será embarcado en China el 15 de octubre y arribará al país la 4ª semana de noviembre, mientras que el segundo lote se enviará el 15 de diciembre y estará en suelo nacional en enero de 2021. Elizabeth Briceño, presidenta ejecutiva de Incofer, destacó que la situación de fuerza mayor que se vive en el mundo nos ha obligado a tener que replantear las fechas de llegada, no solo de trenes, sino también la llegada de expertos de la empresa CRRC para las actividades relacionadas con la puesta en funcionamiento de los equipos, debido al cierre de fronteras. Incofer estima que estas 8 unidades de trenes estarán funcionando en el GAM en el segundo trimestre de 2021. Briceño mencionó que, como parte de estas actividades preparatorias, se han intervenido más de 10 kilómetros de vías férreas, realizando mantenimiento preventivo y correctivo. El presidente Alvarado anuncia presentación del proyecto del tren eléctrico a la Asamblea Legislativa. El proyecto de ley de contrato por préstamo entre el Gobierno de la República y el Banco Centroamericano de Integración Económica para apoyar el financiamiento del proyecto del tren eléctrico hacia el Gran Área Metropolitana. Así lo anuncia el presidente de la República, Carlos Alvarado, en su mensaje anual ante la Asamblea Legislativa, acotando que será la mayor obra por concesión que obtendrá el país, trayendo consigo grandes beneficios para la población costarricense, como una mejora en la movilidad y en la salud,
además de que el país obtendrá una mayor competitividad. El préstamo por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica es de $550 mil millones a 25 años de plazo sin comisiones. Algunas de las frases mencionadas por el presidente de la República fueron los siguientes: se obtendrán 1.200 empleos en la parte constructiva del proyecto y 1.470 empleos en la parte operativa. Además de que se tendrán 46 estaciones en un recorrido de 84 kilómetros que va desde el Paraíso Cartago hasta el Coyoy de Alajuela. Hola, el proyecto del tren al Pacífico presenta muchos problemas. Hay muchas personas que dicen que se pueden solucionar. Hay dos argumentos en contra de ello. Uno, el técnico ferroviario, y dos, el presupuestario. Sobre los primeros, los señores Clinton Crunchán y Miguel Carabaguías han formulado inquietudes relevantes que podrían acarrear sobrecostos innecesarios, tales como la necesidad real o no de cambiar el ancho de la vía del tren, el tipo de tren que se necesita, si es uno de tranvía o tren de cercanías, la cantidad de plantas generadoras, la conexión entre las estaciones del Pacífico y del Atlántico, y por último, la seguridad. La línea actual del tren compite con casas y comercios. Sobre los segundos, las principales ventajas que se han mencionado son que el tren movilizaría 200.000 personas al año, generaría 50 millones de viajes al año. El proyecto, tal y como está, no es la solución en los altos tiempos de movilización del gran área metropolitana. Se necesita incorporar otros aspectos, tales como el reacomodo de todas las rutas de buses actuales, pago electrónico y cambio en la regulación actual, ya que existen áreas grises entre la regulación de la ARECEF, o sea, las tarifas, y el CTP, la concesión de rutas. Costa Rica avanza y ya en abril del 2021 estarán en funcionamiento 16 unidades ferroviarias que trabajan unidas de dos en dos, conformando los 8 trenes fabricados en China a un coste de alrededor de $32 millones y que cuentan con todos los adelantos tecnológicos, entre algunos aire acondicionado, asientos preferenciales, espacio para sillas de ruedas, autonomía de movimiento, 38 metros de largo, capacidad para 372 pasajeros, 36 sentados, a combustible diésel, pero con la última tecnología un 90% menos contaminante, en colores que enarbolan la bandera de Costa Rica, blanco, rojo y azul. Un sistema de información al pasajero mediante pantallas LED con avisos sonoros y doble ventanas es lo que señala el cartel. Urge para el país desahogar las carreteras y urge para los dos puertos el que se regrese a un ferrocarril para pasajeros. Ello no llegará solo, deben las partes interesadas gestar lo propio. El plan estratégico de Mideplan 2019-2023 tiene como uno de los proyectos claves el ferrocarril al Pacífico y su reactivación. Sin embargo, la pandemia paralizó ese y muchos otros proyectos. Son los puntarenenses los que unidos deben clamar con las autoridades locales por la continuación de ese y otros proyectos para la provincia. Las zonas costeras necesitan un tren. El país requiere que al lado de cada carretera que cruce el territorio haya un tren. Las mercancías que llegan y salen por distintos
puntos fronterizos necesitan un tren. Desde Limón y Punta Arenas hasta la frontera de Peñas Blancas y la de Paso Canoas se requiere un tren. Se debe pensar en un desarrollo carretero unido al ferroviario. Debe necesariamente reactivarse, pero de manera inteligente, con la participación de los puntarenenses y proyectos adecuados y realistas que permitan explotar de una manera sostenible al máximo la riqueza de todo tipo que ofrece Punta Arenas al mundo. Punta Arenas requiere del ferrocarril con una estrategia basada, creo yo, en el turismo nacional e internacional. Un ferrocarril que lleve desarrollo no solamente a Punta Arenas, sino desde la capital y a lo largo de las provincias y zonas y comunidades que atraviese. Un ferrocarril como el que ya teníamos, el de antaño, donde recuerdo las fiambres, las comidas que en cada una de las terminales, de las paradas que hacía, se podían degustar, ¿verdad? ¡Wow! Impresionante. Tanto recordar la historia del tren al Pacífico y ver cómo circulan las noticias en la actualidad de una posible vuelta en funcionamiento de este tren que tanto se añora para nuestra provincia. Por lo tanto, le daremos una conclusión y escucharemos una opinión muy puntarenense cerrando ese ciclo de este documental. De parte de nuestro equipo de taller de cine UTN, nos despedimos, sin antes agradecer a las personas que nos contribuyeron con este documental y a nuestra profesora Katia Arce Vargas. Muchas gracias y nos vemos. En 1997, cuando Figueres decide quitar el tren, lo que hace es matar a la provincia, volverla a dejar en el olvido. Si hace años atrás, del 97, estábamos casi que extintos, ¿se imagina si este señor no hubiera quitado el tren eléctrico al Pacífico? Nosotros desde siempre hubiésemos sido una provincia de lujo, así como es Heredia, Alajuela, Cartago, Guanacaste. Yo no desprecio ninguna provincia. Sé que todo el mundo aplaude por Guanacaste, que fue el que nos dio los inicios del folclore, pero en realidad cada provincia tiene lo suyo, su identidad. Quiere decir que si este señor no hubiera tenido la mala idea de habernos quitado el tren, nosotros tendríamos un montón de turismo, pero un turismo de la gente más pobre, de la gente menos adinerada, porque la gente adinerada viene en carro. Nosotros tendríamos más personas que vendrían por costumbre, por tradición, por conocer, por divertirse, pero en un sistema de transporte más hermoso como es el tren. Más barato, con identidad y con belleza. No me lo puedo imaginar. Algún día tendrán mis ojos que ver esa belleza.